Shabbat Shalom. Vamos a hablar hoy de la Perashat Be'alotejá. El tema de hoy es desear por desear. Desear el deseo. ¿A qué me refiero? El pasuk dice, nos cuenta del Asafsuf Asher Bekirbo Itabu Ta'ava. Asafsuf era, se le puede traducir la chusma agregada. Había cierta gente en el pueblo de Israel que se ocupaban de quejarse y de siempre estar en contra de Moshe Rabbeinu y en contra de Hashem Yitbaraj. Dice ahí la Perashá, y no nada más, ellos también contagiaron, Vairku Gam Bene Israel, Veyombru, Mi Yochilenu Basar. Empezaron a llorar porque no tenían carne. Entonces decían, ¿quién nos va a dar de comer carne? Zahar Nuetadagá, dice, nos estamos recordando ahora de los pescados que comíamos en Mitzrayim. Betakishuim, lo que comíamos las calabazas. Betabatijim y las sandías. Betabechatzir, betabetzalim. El hatzir, el porro, las cebollas, betashumim y los ajos que teníamos. Beatan afshenu yeveshá, y ahorita estamos secos. Enkol bilti el aman enen. Lo único que tenemos es el man que se bajaba, el maná que bajaba del cielo y con eso se comían, con eso se abastecían. Estamos hablando aquí de gente de categoría que estuvieron cuando se entregó la Torá, que vieron el Kriyat Yamsuf, vieron cómo se partió el mar. Este tipo de gente lloran. ¿Por qué? Porque se acordaron de las cebollas, de los ajos, de las calabazas. Parece que estamos hablando de gente, no sé, un tipo de gente en África que no tiene para comer y se ponen a llorar por comida. Nada más imaginémonos algunos políticos o alguna gente respetable que se reúnan a llorar por las sandías y a llorar por las calabazas y por los ajos y las cebollas. Los veríamos como que qué gente tan baja. Y aquí estamos hablando de un Dor que estuvieron en Kabbalat Torah, cuando recibieron la Torah. Este tipo de gente les queda llorar por este tipo de cosas tan más o menos insignificantes. No es que no tenían el man. ¿El man qué era? La persona que decía, quiero que me sepa pollo, le sabía pollo. Quiero que este man me sepa a helado, le sabía helado. Tenían todo con el man. Les queda a estas personas que no tienen absolutamente nada de hambre llorar por carne, llorar por calabazas. Qué tonterías aparentemente están llorando este tipo de gente. ¿Y en quién estamos hablando? De las personas más categóricas que hay. Empezó sí con el Asafsuf, con esta chusma, pero eso se siguió y contagiaron a otra gente. ¿Cómo es posible que Bnei Israel lloren por este tipo de cosas? Es algo que no se puede entender. Y otro, lo que no podemos entender, que es Itavu Ta'ava. Dice el pasuk, desearon el deseo. ¿Qué quiere decir desear el deseo? Que me diga, desearon comer carne, desearon comer pescado, desearon comer cebollas. ¿Pero qué es? Desearon el deseo de comer carne. Desearon Itavu Ta'ava. ¿Cuál es aquí el pshat, el mensaje de esto? Y tercera y última pregunta, ahí el pasuk nos cuenta más adelante, que cuando fue Moshe Rabbeinu y le dice a Hashem, Me'ain li basar, ¿de dónde les voy a dar carne? Hashem le contesta así, mira, reúneme asfali shivim ish miziknei Israel. Reúneme a la gente más importante de Bnei Israel, los ancianos, los que más saben, y ahí yo les voy a dar carne, y ahí sigue diciendo el pasuk que les dieron carne, un día, 2, 5, hasta un mes, tanta carne que tenían a Chietzem Me'apejem, ya de las narices les salía la carne, hasta que dijeron, ya no podemos comer un solo pedazo de carne. La pregunta es, ¿por qué tuvo que traer Shivim Ish Miziknei, la gente más importante? Te están pidiendo carne, pues que ellos qué tienen que ver, los más importantes, los jajamim, con este tipo si ellos piden carne, pues dales carniceros que le den carne, pero no les des a los jajamim que estén ahí. ¿Qué tiene que ver los jajamim con lo que ellos pidieron? Para contestar todas estas preguntas, tenemos que analizar el hecho del deseo. ¿Qué es el deseo? Akadosh Baruj Hu nos hizo un mecanismo en el cuerpo, un sistema de que si tú necesitas, ya que el cuerpo necesita comida, el cuerpo necesita bebida, entonces si nosotros no vamos a ansiar esa comida o ansiar esa bebida, no nos va a dar sed, no nos va a dar hambre,
Barminan, la persona podría enfermarse, pues como unas medicinas que no las toma uno, se enferma. Alguien que necesita medicinas, si no las toma, se enferma. Igualmente, alguien que está enfermo no se cura. Igualmente, si la persona no tendría hambre, no tendría sed, pues estaría, Barminan mal de salud. Hashem Itbaraj hizo el deseo que cuando una persona necesite comida, tenga hambre y ansíe esa comida, y va y la proporciona y así come. Igualmente necesita líquido, entonces Dios hizo que tenga sed, que ansíes el agua, y así una persona se satisface sus necesidades. Akadosh Baruj Hu creó ese deseo para poder la persona satisfacer sus necesidades. Igualmente, para que haya niños en el mundo y que el mundo siga fructificando. Entonces Hashem nos hizo un deseo de estar con nuestras esposas para poder así traer hijos al mundo. Y esos son tipos de deseos que son ideales, son deseos que la persona los necesita y se requiere ese tipo de deseos. Hay otra categoría en el deseo, cuando una persona no lo requiere ni lo necesita, pero se topa con el Yetzer Hara, se topa con el instinto malo que le dice, haz esto. Por ejemplo, la persona está con su carro y ve un restaurante donde se proporciona comida no kasher, comida, el cerdo y otro tipo de cosas que no son kasher. Y la persona empieza, una hamburguesa con queso, empieza a querer comerlo eso. Y su Yetzer Atov le dice, no lo comas, sabes que la Torah lo prohíbe. Mientras tanto el Yetzer Hara le dice, cómelo. Y él empieza a lidiar con el Yetzer Hara, y si es categórico, le gana y lo domina al Yetzer Hara. Sin embargo, si es al revés, el Yetzer Hara lo domina y va y se come la hamburguesa, lo halen. Igualmente en cualquier cosa, una persona va caminando y ve un anuncio al lado de él, un anuncio de una mujer mal vestida. El Yetzer Hara le dice, voltea, te conviene. Y él mismo dice, no me conviene, porque la Torah nos prohíbe, yo no puedo estar viendo cosas prohibidas. Y ahí empieza una guerra contra el Yetzer Hara, y hay quien domina el Yetzer Hara, y hay quien el Yetzer Hara lo domina a él. Y así una persona está rezando, está estudiando, y de repente ve el celular, que empiezan a marcadores de fútbol, y ahí tiene también la presión. El Yetzer Hara le dice, ve el marcador. Y la Torah le dice, no, su Yetzer Hara le dice, no, si estás ahorita estudiando, estás ahorita rezando, no veas, déjalo para después. Esa es una guerra contra el Yetzer Hara, es un deseo que el Yetzer Hara se lo mete a la persona, y una persona con categoría, una persona con Yirat Shamayim, con temor a Dios, salva y predomina sobre el Yetzer Hara. Pero Rabotay, hay algo más, hay algo todavía peor, que él se trae a sí mismo al Yetzer Hara. Hasta ahora entendemos, podemos no justificar, pero podemos entender a alguien que caiga en manos del Yetzer Hara, es difícil. Pero en hay una categoría de que una persona se autopropone un Yetzer Hara. Él mismo busca el deseo, estaba aburrido, no tiene nada que lo llene en la vida, y entonces él se autoproporciona un Yetzer Hara solito. Y voy a poner ejemplos. La Gemara dice ahí en Masejet Pesachim Daf Kuf Yud Gimel, hay ciertas personas, Shen Adat Sobaltan, hay ciertas personas que no se entienden, no se soportan esas personas. ¿Cuáles son? Dice la Gemara, Dal Ge'eh, un pobre, un pordiosero que no tiene un centavo y todavía se presume. Esa persona, oye, si no tienes de qué presumirte, no tiene nada, vamos a decir que no tiene ni cualidades, ni tiene dinero, ni tiene nada que vender esta persona, y empieza a presumirse. Bueno, tú por lo menos no te presumas, no tienes de qué. Él se busca a sí mismo cosas para presumirse. Ashir Bekajesh, un ricachón, que tiene todos los millones, un millonario, y roba, empieza a poner trampas y empieza a hacer cosas chuecas en el negocio, pero tú no necesitas este tipo de cosas. Otras personas que no tienen dinero, entonces él sí entra en un isayón, entra en una prueba para poder mentir, para poder hacer cosas chuecas, y ahí él tiene que predominar sobre su Yetzer Hara. Pero un Ashir, gente tan rica, ¿para qué tienes que estar robando? ¿Para qué? Tú te autopropones el Yetzer Hara, tú mismo te buscas ese deseo. Como dice ahí con Natán Anabí, que había un maasek, una persona, un Ashir, una persona tan rica, que le robó una oveja a una persona tan pobre que era lo único que tenía, se la robó. Este pobrecito tenía una sola oveja, llegó este ricachón
y le robó esta oveja. Dice ahí Natan Anabí, Hayab mitá. Esta persona es Ben Mavet, hay que matarlo. Pero ¿desde cuándo se mata a una persona que roba? Normalmente una persona que roba, pues ahí están los dinim, si tiene que pagar el doble o no. Pero que lo maten, ¿por qué? Porque es Ashir, tú eres tan rico y él es tan pobre. ¿Qué necesidad tienes de robarle? Aquí no justifica para nada tu hecho, nunca se justifica. Pero aquí no se entiende. Es nada más que tú te autopropones a ti mismo de buscar un deseo, de buscar algo y llega lo aleno a lo que es el robo. Eso por eso en Adat Sobaltán, esa persona no se soporta este tipo de personas. Todo el común denominador de todo esto es que no es que el instinto malo les llegó a ellos y ellos tratan de predominar, sino ellos mismos se buscaron al Yetzer Hara, ellos mismos buscaron un deseo. Eso no se puede, eso no se soporta. La Gemara nos cuenta en Masejet Avodah Zarah que había después hizo Teshuvah, pero un señor que se llamaba Eliezer Ben Durdía. ¿Qué pasó con esta persona? Dice, Asa kola veroche baolam. Todos los pecados que existen en el mundo ya los hizo esta persona. Llegaron y gente le dijo, mira, te falta algo. Dice, a ver, ¿qué me falta? Le dice, hay una zona, Bekirje Hayam. Hay una prostituta ahí, está fuera tienes que pasar el mar con barcos, todo, y a ver si puedes llegar a ella. Y él dice, no, pero a ver, dice, bueno, y tienes que pasar muchos obstáculos para llegar a ella. Y esta persona se propuso a sí mismo, pasó todos los obstáculos hasta que llegó a ella y hizo el acto prohibido. Cuando llegó a tan bajo, le dice la misma zona, le dice a él, le dice, oye, tú ya no tienes arreglo, tú de veras ya no tienes arreglo. Si llegaste hasta aquí a estar conmigo, quiere decir que ya pasaste de todo a todo, ya no hay arreglo para ti. Cuando le contestó la misma zona, le dijo eso a esta persona, Eliezer Ben Durdía, empezó a recapacitar, dice, de veras, ¿a qué he llegado? Y lloró, agachó su cabeza en sus rodillas, lloró tanto, Chiatzan Ishmato, dice, hasta que se fue de este mundo, y salió una voz y dijo, bienvenido Rabbi Eliezer Ben Durdía, Shekana Olamo Besha'achat, que él adquirió su mundo venidero en un solo momento, porque hizo Teshuvah, y al fin de cuentas tuvo el Gan Eden, de tanto que se arrepintió de lo que hizo. Pero ¿por qué la Gemara nos cuenta todo esto? Que veamos cómo hay gente que no es que le llegó el Yetzer Hara a él, no es que le llegó la prueba y la tuvo que sobrepasar. Él mismo se buscó al Yetzer Hara, él mismo estaba buscando a ver con qué, a ver ahora con qué, ahora cuál es lo nuevo. Gente que llega a una tienda y dice, oye, what's new? ¿Qué hay de nuevo para comprar? Dice, bueno, ¿qué necesitas? No necesito nada, quiero saber qué hay de nuevo para ver qué compro. Es que son las que quieren comprar por comprar. Entonces también aquí hay personas que quieren tener deseos. No se les presentan los deseos, pero están buscando los deseos. Rabotay, nos podemos tener con varios ejemplos de lo mismo. Una persona se autopropone el deseo. Y eso es lo que no nisba, lo que dice la Gemara. Eso no, en adat sobaltan. Eso sí no te lo acepto, dice Borei Olam. Eso sí no. Porque no es algo que tú te llegó a ti y tienes que lidiar con ello. Fue algo que tú te lo buscaste. Eso es lo que pasó con esta gente de Asaf Suf, con esta chusma. Nitavuta Abba, ¿qué es Nitavuta Abba? Buscaron el deseo. No es que se les antojaba la carne o el kishuim, las calabazas, o se les antojaba mucho el ajo, las cebollas. No era eso. Ellos querían un deseo. Estaban tan vacíos adentro de ellos que necesitaban un deseo para llenarse con ellos. Y entonces buscaron y encontraron los pescados, encontraron la carne, encontraron el ajo y la cebolla. Pero no es que realmente lo deseaban, como dijimos. No es que tenían hambre, tenían el man que los satisfacían. Lo que ellos querían es satisfacerse de deseos y empezaron a buscar otro tipo de deseos. Mío Gileno Bazar, ¿quién nos va a comer carne? Zahar no etadakim, recordamos los pescados. Todo eso era ¿para qué? Para buscar más y más deseos. Por eso dice, Kemit onenim. Veayoam Kemit onenim. Era el pueblo como si se quejaban. ¿Qué es como? Veayoam mitonenim. El pueblo se quejaba. ¿Qué es Kemit onenim? Porque realmente no se quejaban de algo real. Todo eso era nada más como que para justificar sus deseos. Ellos tenían un deseo de otras cosas, de otro tipo de cosas. Y como no sabían en qué atribuir sus deseos, bueno, entonces empezaron a llorar por la carne, por el pescado. Son gente que se autopropone tipo de deseos. Hay tipo de gente que de veras le molesta algo y se queja.
Pero hay tipo de gente que busca en qué quejarse. La causa no provoca la queja, sino el deseo de quejarse encuentra causas. Eso era lo que tenían este tipo de gente. Zahar Nuetadakim. Recordamos los pescados y las ajos y las cebollas. ¿Ustedes creen que realmente querían cebollas y ajos y sandías? Tipo de gente, gente tan categórica. ¿Quieren ese tipo de cosas? ¿De eso lloran? ¿Lloran por los ajos y cebollas? Si tenían de todo, tenían el man. No, ellos querían un deseo. Y no encontraban en qué. Ellos querían desear el deseo, es lo que ellos querían. La puta, eso nos pasa mucho a nosotros también. Hay veces como que estamos tan vacíos, nos paramos en la mañana y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy a ir a ver? Y pues dice, tal vez hoy en la discoteca y mañana el cine y otro día esto. Pero no porque eso me llena, porque estoy viendo a ver qué estoy buscando. Quiero desear algo y no encuentro qué. Eso es cuando llega la persona tan vacía que ahí se pierde a sí mismo. Ya no tiene algún ya no tiene alguna meta en llegar. Ya nada más está buscando en qué satisfacer sus necesidades. Una vez me invitaron en Eretz Israel a hablar en una universidad de latinoamericanos. Son puros de habla hispana. Yo estaba ahí en Eretz Israel, me dijeron, por favor, ve a hablar, y tuvimos muchas sesiones con ellos. Y les empecé a hablar un poco de Emuná, de lo que es la fe en Hashem Itbaraj, que Hashem creó el mundo y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad no soy muy especializado en ese tipo de cosas, pero les dije nada más lo mínimo. Llegó una persona y me empezó a preguntar que esto, que por qué así, que tiene quejas del mundo, y que si hay vida después de la vida, y varias preguntas y tenía un montonal de preguntas. Le dije, mira, tal vez yo no soy el indicado para contestarte todas tus preguntas estas, pero yo veo de ti, le dije, que no tienes preguntas. Tú quieres seguir tu camino que te trazaste a ti mismo, de hacer lo que quieras en el mundo, y nada más estás buscando la manera de justificarla, y que no hay Dios, y que no hay esto, y que no hay vida después de la vida, y por eso no pasa nada haciendo todas estas cosas. Pero tú mismo no tienes preguntas. Todas tus preguntas son pretextos para seguir lo que estás haciendo. Él pregunta por preguntar. Ya vimos que hay personas que desean por desear, y estas personas preguntan por preguntar, y vimos también gente que se queja por quejarse. Gente que está en su casa y con su esposa apenas la ve y empieza a quejarse. No, es que la comida estuvo mal, es que la verdad estás mal vestida, y que los niños no estaban bien peinados, es que no se fueron a dormir tarde, mira aquí el jarrón está chueco. Busca en qué quejarse. Y llega al trabajo y directo va con sus empleados. No, ustedes están mal aquí, están mal allá. Oye, pero está todo bien, nada más ves las cosas negativas, porque es una persona que busca en qué quejarse. Y llega al rezo y se queja del Hazán, que está alargando mucho la tefilá, y del Jajam, está alargando mucho su clase. Hay que todo, ¿cuál es el común denominador? Quejarse por quejarse. ¿Y por qué viene todo esto? Porque la persona no está llena con sí mismo. Cuando le falta algo para llenarse, está empezando cosas en qué quejarse. Vimos hace poco, estábamos viajando en el avión, y una persona ahí todo el tiempo se estuvo quejando, estaba al lado de nosotros. Que la azafata aquí no llegó a tiempo, y que los niños están en un lado, que molestan, y que no sé, la revista está mal, y que la mesa está chueca. Todo se estuvo quejando. ¿Por qué? Porque son gente que ya no tienen en qué satisfacerse, no tienen sipuk, no tienen satisfacción, no se abastecen de nada, entonces empiezan a buscar cosas, Rabotai. Si la persona sabe que llene su corazón, que se llene a sí mismo de valores, realmente valores humanos, que se llene a sí mismo de Shalom Bayit, que esté bien con su esposa, que se llene a sí mismo de Jinuj Banim, que se llene a sí mismo de educar a sus hijos, que se llene a sí mismo de la Torah Kedoshá, que estudie Torah, que se llene a sí mismo de rezarle a Dios, el Todopoderoso. Cuando la persona está lleno de valores humanos, valores que realmente lo satisfacen, no va a estar buscando otro tipo de deseos, no va a estar buscando otro tipo de quejas. ¿Por qué? Porque él sabe que estoy lleno con cosas, con comida sana para mi cuerpo. Y claro, los deseos que son necesarios, como dijimos, de comida y bebida que necesita, y del deseo que estar con su esposa para traer hijos, eso es sano. Pero de hacer tipo de desear es porque le falta satisfacción a su vida. A Torah Meshivat Nafesh, la Torah es lo que te devuelve la vida, la Torah es lo que te satisface y lo que te va a dar siempre que estés lleno. Bezrat Hashem, que nitchazek beze, que nos fortalecemos en esto, y que llenemos de veras nuestro corazón de cosas buenas, de cosas sanas. Y con esto termino. Una vez me pregunté, ¿qué es la simja? ¿Qué es la alegría? ¿Cuándo una persona puede decir una persona que está alegre? ¿Cómo podemos definir a una persona alegre?
Entonces varias personas pueden decir, bueno, ¿quién es el alegre? El que se conforma con lo que tiene, pero así se la Gemara, eso es el rico, pero ese es el rico, pero ¿quién es el alegre? ¿Quién es una persona que está alegre? ¿Que el que tiene 10 millones de dólares es una persona alegre? Tal vez no, tal vez tenga 10 millones, pero lo aleno, su familia, lo aleno no están sanos. O tal vez hay gente que tiene todo en la vida, pero no se lleva bien con su esposa, entonces no está alegre. ¿Cuál es la persona que está alegre? Yo pienso, Rabotá, cuando una persona tenga clara sus metas, que tenga claro a dónde va a llegar. Cuando una persona ya sabe dónde va a llegar, a qué quiere llegar, entonces todo el camino, claro, puede haber baches, pueden haber problemas, pero todos esos problemas se le hacen retos en la vida para llegar a algo. Pero una persona que está perdida en el mundo, no sabe a qué llegar, no sabe a qué vino al mundo, entonces un día va a ir a la discoteca, dice, tal vez ahí voy a encontrar la alegría. Dice, no, va a acabar borracho todo. Entonces dice, bueno, tal vez la voy a encontrar en otro lugar. Y va a ir de aquí, de prohibición en prohibición, de aquí para allá, de aquí para allá. Y va a ver que no tiene sentido la vida. Y ahí va a arminar a esta persona cuando le pasa un bache pequeño y se va a caer. Porque no hay algo que lo sostenga, no hay algo que tenga una base, una meta a que llegar. Les trata Hashem que nos tracemos metas en la vida, objetivos buenos y sanos y veamos el Mashiach, Tzidkenu Bimeiná B'Yameinu.